Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que todo esté bien. Importante que todo esté bien, que todo esté bajo control. Es un privilegio una vez más estudiar la palabra de Dios junto con ustedes. Recuerden darle me gusta, compartir, para que este mensaje llegue a muchas personas que lo necesitan. Recuerden que esto es solamente Biblia. Biblia y solamente Biblia. La palabra de Dios. Así que hoy tenemos un tema muy interesante. Otra pregunta que dice, hay dos relatos contradictorios de la creación en Génesis 1 y 2. Vamos a ver esas cosas contradictorias que se dice, tanto de Génesis capítulo 1 como capítulo 2. Pero antes de empezar este estudio, oremos a nuestro Dios. Padre querido, gracias Padre, porque en ti somos más que vencedores. Padre, al estudiar tu palabra, no solamente danos oidores, sino también hacedores. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 6, del 4 al 6. Génesis 2, del 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Uno de los grandes desafíos lanzado contra la integridad del relato bíblico de la creación es el acerto de que los primeros dos capítulos del Génesis ofrecen dos informes contradictorios sobre la creación. Y todo porque esos capítulos usan nombres diferentes para Dios. Por ejemplo, Elohim versus Yahvé. También hay varias discrepancias, tales como el que en el capítulo 1 las plantas son creadas al tercer día, mientras que en el capítulo 2 se le crea después de los seres humanos. Por tanto, se asevera que ninguno de los dos capítulos fue escrito por Moisés. Antiguas costumbres de los escritores. La presencia de dos versiones de una historia dentro de la misma obra literaria no era desacostumbrada en la antigüedad. Había en el Antiguo Testamento, en el antiguo cercano Oriente, una conversión literaria de dar la historia de los orígenes de la humanidad a un díptico. Al igual que Génesis 1 y 2, el relato sumerio X y Nahama describe la creación de la humanidad en dos secciones paralelas. También se observa una estructura similar a la epopeya de Atrahasis. El relato de la creación en Génesis 1 termina en Génesis 2:4, no en Génesis 1:31. La división en capítulos y versículos insertada después a menudo divide el texto arbitrariamente. Por consiguiente, muchas versiones indican el verdadero fin del relato, colocando espacio en un encabezamiento entre Génesis 2:4 y Génesis 2:4, más o menos que la mitad de un versículo. Vamos a analizar la vegetación en Génesis 1 y 2. El primer dato que acierta el capítulo 2 es que había cuatro cosas que no existían todavía después que Dios completara la creación de los cielos y la tierra. Número 1, voy a mencionar cuatro. Número 1, la planta del campo. Número 2, la hierba del campo. 3, la lluvia. 4, el hombre para que labrase la tierra. Ahora bien, todas estas cosas, especialmente la planta y el hombre, con de algún modo distintos de lo que se menciona en el capítulo 1, si tal es el caso, de qué manera y por qué motivo vinieron a la existencia. La planta del campo, en Génesis 1:12 dice, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla,
según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y por su parte, Génesis 2.5 habla de que aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, cuando el hombre no había sido creado todavía. Thomas Ellen Thompson, quien apoya la idea de una autoría tardía y múltiple para el Génesis, sin embargo, cuestiona el uso tradicional de dobletes, tales como los relatos de la creación en apoyo a esta teoría. Él escribe, cito lo que dice Thompson: ese remenido esfuerzo por relacionar tradiciones y unidades de tradiciones paralelas, que ha sido un primer paso fundamental en la historia de las tradiciones, necesita ser cuestionado radicalmente. No disponemos ni de la cantidad ni la variedad necesaria de tipos de relatos en la Biblia como para analizar razonablemente su interrelación. Además, la existencia de dobletes definitivamente no es criterio para probar un origen separado de la tradición y la fuente compleja de tradiciones. Dobletes y tripletes en relato existen dentro de una misma tradición. Ah, bien, la mayoría de los estudiosos asumen aquí que la palabra y frase que designan planta o vegetación en Génesis 1.12 y en Génesis 2.5 tiene el mismo sentido. Sin embargo, una lectura atenta del texto original muestra que los términos botánicos en Génesis capítulo 1, versículo 12 y en el capítulo 2, versículo 5 no designan la misma cosa. La palabra Shia aparece solo 4 veces en la Biblia hebrea, mientras que la frase completa Shia Hasedech es única y solo aparece en Génesis 2.5. Los contextos tanto de Génesis 21.15 como de Job 34 y 7 dan en claro que la Shia es una zeofita, una planta adaptada a ambientes áridos y desérticos. Como tal, es más probable que sea una planta espinosa. Esta manera de entender Shia tiene el apoyo de Génesis 3.18. Allí la expresión la espina y los caldos, entonces parece paralelo a la planta del campo, Shia Hasadech. Tales plantas no son del tipo de un agricultor del antiguo cercano oriente, cultivaría deliberadamente en su jardín, ni estuvieron incluidas entre las especies que dio Plantón en el jardín del Edén, cuando lo llenó con toda clase de árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Por consiguiente, una de las plantas que no existía todavía al comenzar el relato de Génesis 2.4 era la zeofita espinosa, maldición del agricultor. Entonces, ¿qué idea se está estableciendo aquí? Para entenderlo mejor debemos ir a la siguiente planta que todavía no existía, la hierba del campo. La hierba del campo. Si bien el otro término botánico de Génesis 2 es bastante común en el texto hebreo, la expresión completa, Esis Hasadek, aparece en Génesis solo 2.5 y 3.18, y en el capítulo 3, versículo 18, la hierba del campo están designadas específicamente como el alimento que Adán tendría que comer como resultado de su pecado y del penoso esfuerzo del otro, con el sudor de su frente. En otra palabra, la hierba del campo consta de plantas producidas específicamente por el trabajo con que el hombre fue penalizado como resultado de su caída en el pecado. Como lo muestra Ucasudo, cito: esa especie no existían o no se hallan en la forma que conocemos hasta después de la transgresión de Adán, y fue como consecuencia de su caída que estaba en el mundo y recibió su forma presente. Que Génesis 3.19 declara explícitamente que estas plantas serían usadas para hacer pan, parece indicar que la hierba del campo se refiere específicamente a los bien conocidos granos de cercano oriente usados para hacer pan, el trigo, la cebada y otros cereales. En el cercano oriente, cultivar estos granos requiere labrar la tierra. Otro aspecto de esta planta es que está específicamente mencionado en Génesis. De ese modo, los dos términos botánicos, planta del campo y hierba del campo, abarcan no el entero reino vegetal, sino esa parte del reino vegetal de la cual el cultivador se ocupa, especialmente saber los cultivos anuales y la planta evasora. No había hombre para que labrase la tierra. Del mismo modo, algunos eruditos han supuesto que Génesis 2.5 contradice el capítulo 1, porque mientras este se describe la creación del hombre, el día 6,
Génesis 2.5 parece explicar que Dios no había hecho todavía el hombre después de haber creado los cielos y la tierra. Nuevamente, esta es una lectura excesivamente simplificada del texto, la cual pasa por alto la crucial frase modificada de para que labre la tierra. Es importante notar que el hombre que fue creado en Génesis 1, 26 al 30 no tenía el propósito de labrar la tierra. En cambio, debía someterla, ejerciendo potestad sobre los peces del mar, los aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Además, se había dado para comer toda planta da semilla que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla. Nada se dijo entonces sobre obtener alimento labrado de la tierra. Un hombre que labre la tierra no aparece en relato hasta después de la caída de Adán. Entonces, por culpa de su pecado, se le dice: maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al igual que la hierba del campo, el hombre que labrara la tierra no llega a existir hasta después de la caída como resultado directo del pecado. Por tanto, Génesis 2.5 no está diciendo que no habrá hombre después de haber hecho Dios los cielos y la tierra, sino que no existía un hombre pecador que debía labrar la tierra para alimentarse. Tal hombre no existía hasta después de la caída, suceso que se describe en el capítulo siguiente, en el 3. Por tanto, Génesis 2 está armando el escenario para lo que vendrá después en el capítulo 3. No había hecho llover. La última cosa que Génesis 2.5 indica es que no existe después que Dios termina los cielos y la tierra, es la lluvia. La tierra, el modelo claramente está diseñado para los tres categorías previas. Es lógico suponer que la lluvia no hace su aparición hasta después de la entrada del pecado. Así, en efecto, aunque la diferencia de otras tres cosas faltantes que aparecen enseguida después de la caída del hombre, no se menciona la lluvia hasta Génesis 7, 4 y 12. Al principio del diluvio, aunque el contexto claramente indica que la lluvia también vino como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Si bien los arbustos espinosos, las plantas cultivadas, el arco de cultivarla fue un juicio pronunciado inmediatamente sobre los humanos por su pecado, se les permitió continuar viviendo. El juicio final, el de la lluvia, viene solo cuando la condición de los antediluvianos empeora hasta el punto que Dios lamenta haberse dado esa nueva oportunidad y decide determinar la raza humana. La lluvia hace su entrada en el mundo no como fuente de agua para la agricultura, sino como agente del juicio divino. Conclusión. Una lectura atenta del texto sugiere que el capítulo 2 no fue su relato de la creación que contradiga el capítulo 1. En vez de objetivo 2, 4, 9, es explicar el origen de cuatro cosas que no eran parte de la creación original en el capítulo. Número 1, las espinas. Número 2, la agricultura. Número 3, el cultivo. Relación. 4, la lluvia. Y el capítulo 2 informa al lector que cada una de estas cosas fueron introducidas como resultado directo de la entrada del pecado. La espina, el cultivo de plantas que requieren cuidado y una raza humana que debe trabajar la tierra para sus alimentos son introducidos en Génesis 3, 17 y 18 como maldición de juicio inmediatamente después de la caída. Y aunque la lluvia no se menciona hasta el diluvio, también se presenta como una maldición, un juicio contra el pecado de la humanidad. Por tanto, más bien que una contradicción, el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 2 en realidad sirven como un puente sobre la creación perfecta de los capítulos 1 y la introducción del pecado en el mundo en el capítulo 3. Y termino con este pensamiento. Puede entender que un hombre mide el cielo, puede entender que un hombre mide hacia abajo o a la tierra o sea ateo, pero no concibo que pueda mirar hacia arriba a los cielos y diga que no hay Dios. Abraham Lincoln dijo esa frase. Espero que este estudio le haya gustado, compártalo y nos vemos en una próxima entrega. Oremos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos aclara toda duda que tengamos en nuestras mentes. Gracias por tu Espíritu Santo, por guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén.